¿Se sienten igualmente en casa viviendo en las selvas más húmedas y en los desiertos más secos? Su diversidad de hábitat solo es comparable con su extraordinaria variedad de tamaños y formas. Las más pequeñas no son más grandes que una mosca. Las más grandes son como un balón de fútbol. Lo que es más sorprendente es el hecho que aunque todas dependen de la humedad, muchas han desarrollado un extraordinario comportamiento o capacidades físicas que les han hecho capaces de conquistar todos los ambientes de la Tierra, exceptuando solo los océanos. Ranas, la película. La primavera llega finalmente a las montañas del sur de Europa. Aún este ambiente severo es hogar de ranas. Cuando los últimos vestigios del invierno empiezan a desaparecer, los anfibios despiertan de su larga hibernación de 5 meses. Algunas especies pueden soportar prolongados periodos de temperaturas bajo cero, tan bajas como -6 grados centígrados, por la presencia de glicerol, un anticongelante, en sus venas. Este mantiene la sangre circulando, transportando nutrientes vitales a los tejidos y órganos vivos. Las ranas, como todos los anfibios, tienen la sangre fría, así que la temperatura de su cuerpo es normalmente la misma de su alrededor. Cuando el hielo se derrite, el movimiento regresa. La respiración se hace más profunda cuando la necesidad de oxígeno aumenta. Los entumecidos músculos se ejercitan de nuevo. Pero aún después de 5 meses congelada en el hielo, la primera ocurrencia de la rana no es alimentarse, sino encontrar pareja. Las ranas machos normalmente despiertan antes que las hembras, y en medio de una gran competencia, el macho más grande normalmente ahuyenta a sus rivales. El agua del deshielo es muy fría, apenas por encima del punto de congelación, pero es imperativo que las ranas desoven tan pronto como sea posible. La corriente las arrastra hacia los estanques más abajo de la montaña. Aquellas que lleguen sin pareja tendrán que encontrar una aquí, en medio de la inmensa multitud de anfibios. Estas ranas están buscando tener cría. En el transcurso de 3 o 4 días, centenares de miles de huevos son depositados con la esperanza de que al menos algunos alcancen la edad adulta. Si los predadores lograran llegar hasta aquí, lo más seguro es que no puedan devorar todos los renacuajos. A alturas menos elevadas habita un pariente, la rana mora, que es igualmente prolífica. Pero aquí varias especies crían en el mismo estanque, así que los machos necesitan alguna manera de hacerse a las hembras que llegan. Durante algunos días de cada primavera, los machos cambian su bien mimetizado color pardo y adquieren un pulverulento color azul para hacerse fácilmente reconocibles. Otras especies de rana tienen brillantes colores permanentes. Algunos deslumbran a sus predadores, otros los previenen de que intentar devorar este colorido bocado puede ser un gran error. Las ranas de dardo venenoso de Centro y Sudamérica secretan una de las más mortíferas toxinas naturales que se conocen. Un hecho que no han pasado por alto los indígenas de esas regiones que usan su secreción para untar en los dardos que lanzan. Una rana contiene suficientes toxinas para matar a varios miles de personas.
Las ranas de dardo venenoso existen en casi una infinita variedad de colores, pero la más mortífera es la dorada Phyllobates terribilis, que es tan tóxica que solo tocar su mucosa produce una sensación de hormigueo en la piel. Aunque estas toxinas son letales y alcanzan el torrente sanguíneo, las ranas han evolucionado para tener tan mal sabor que no sean comestibles. Las ranas de dardo venenoso son pequeñas, pocas superan los 3 centímetros y la mayoría mide menos de 2. Esta araña podría normalmente devorar una rana diminuta que caiga en su red, pero prudentemente libera la rana de dardo venenoso. A pesar de su pequeño tamaño, estas ranas y sus más sobriamente coloridos parientes se encuentran entre los más agresivos. Los machos proclaman constantemente la propiedad de su pequeño parche en el suelo de la selva. Una posición de agua libre es escasa aún en la selva lluviosa tropical. La rana macho guarda celosamente la axila de esta hoja llena de agua donde cuidará sus renacuajos. Cuando un macho rival invade el parche del residente, se desata una especie de lucha que puede, si las ranas están parejas en tamaño, durar cerca de 1 hora. Las dos diminutas contendientes tratan de derribar su oponente al suelo. Finalmente el ganador, normalmente el macho residente, arroja a su rival y anuncia una vez más su propiedad de un sitio privilegiado. La rana dardo venenoso bermeja tiene el nombre bien puesto. Esta especie habita en las islas de Bocas del Toro en las costas de Panamá. El macho interrumpe su vibrante llamado solo para atacar cualquier rival que deambule por su territorio de 1 metro cuadrado para competir por las hembras residentes. Confirmada su propiedad, se dispone ahora a atraer una pareja. La lleva hasta un lugar aislado y seguro donde ella depositará 1 o 2 huevos y entonces él los fertilizará. En este caso es un solo huevo y la hembra permanecerá cerca durante varios días hasta que se convierta en un renacuajo. Las únicas fuentes de agua disponibles en la isla están en las axilas de estas plantas. De alguna manera el renacuajo tiene que llegar hasta ellas. Lo consigue enganchándose en el lomo de su madre, usando su boca modificada como una ventosa para adherirse. Será transportado de esta manera durante varios días, alimentándose de las provisiones de la yema. Finalmente la hembra trepa hasta una de sus plantas favoritas y deposita su cría dentro del diminuto depósito de agua lluvia donde no haya predadores residentes. Pero la historia no termina aquí. Cada ciertos días la hembra regresa a su criadero privado, ignorando las atenciones amorosas del macho.
Se sumerge en el agua y deposita 2 o 3 huevos estériles, y aunque no hay predadores en el estanque, tampoco hay alimento disponible. Estos huevos, ricos en proteínas, son parte vital de la dieta de sus renacuajos. Crecen rápidamente con esta forma de cuidado, y no pasa mucho tiempo para que dejen la planta como diminutas ranas. Tienen extremidades bien desarrolladas, extremidades que han evolucionado para hacer eficaz la huida de la rana. Una de las mejores saltadoras del mundo de las ranas es la rana toro de Norteamérica. Cada año, en mayo, la gente se congrega en el norte de California para el Campeonato Mundial de Salto de Rana. Se mide la distancia total cubierta por 3 saltos y el ganador obtiene un trofeo. Algunas ranas no captan el mensaje y no dan la talla en el evento. Otras saben qué es lo que esperan de ellas. Pero esas largas y escondidas extremidades no se usan solo para escapar, también son muy útiles cuando de atrapar alimento se trata. Con un salto y una sacada de lengua, el insecto es tragado. Algunas veces ocurren errores. Algunos escarabajos tienen tan mal sabor como algunas ranas. Los sapos tienden a correr antes que saltar. Tienen patas más cortas. La pegajosa lengua es disparada desde el suelo de la boca y trae de vuelta el insecto hacia la garganta. Para tragar, los enormes ojos empujan hacia abajo en la boca del sapo cuando éste parpadea, forzando el alimento a bajar hasta su estómago. El tamaño de los anfibios establece el tamaño de su presa. El sapo de Bunty es diminuto, cerca del tamaño de una arveja. Su dieta está restringida a diminutos insectos como las termitas, que consume en grandes cantidades. Se encuentra en y alrededor de las selvas de las cuevas Gedi, cerca de la costa de Kenia. Las cuevas son consideradas sagradas por los nativos que vienen aquí a dejar ofrendas para sus antepasados. Una vez que sus contenidos se han descompuesto, las medio vacías cáscaras de coco se llenan de agua lluvia, una fuente que los sapos no pueden ignorar. El sapo de Bunty se destaca por algo que comparte con muy pocas ranas y sapos, la fertilización interna. El macho tiene un diminuto órgano parecido a un pene. Lo usa para fertilizar las 2 o 3 docenas de huevos dentro de la hembra. Las ranas utilizan las cáscaras de coco como sus criaderos privados. Es claro que la fertilización interna ha tenido lugar cuando la hembra continúa depositando los huevos fértiles en ausencia del macho. Los renacuajos se desarrollan rápidamente y en una semana o más están nadando libres, pero todavía manteniéndose de su nutritiva yema. Una curiosa estructura en forma de disco se desarrolla en la parte superior de la cabeza. Esto les permite adherirse a la superficie del agua,
quizás sea una ayuda para alimentarse o absorber oxígeno. Dejarán el cascarón como diminutos sapos unas 3 semanas después de haber sido depositados. Mientras la humedad no representa un problema para muchas ranas tropicales, los estanques de aguas quietas para criar son abundantes. Las selvas lluviosas a lo largo de la costa atlántica del sudeste de Brasil están divididas por pequeños riachuelos que desembocan en el mar. Este es el hogar de una curiosa rana llamada Hilodes. Cada macho monta guardia sobre su propia franja en la orilla del río. La mayoría de las ranas emite un llamado para anunciar la propiedad de un territorio. La Hilodes no es la excepción, pero hay mucho ruido cerca de un riachuelo que corre estrepitosamente, así que refuerza su llamado con un código de señales. Esta ha desarrollado una pigmentación blanca en la parte inferior de sus extremidades que se hace notoria en la penumbra de la selva. Hace lentas señas con sus patas a los machos que suben y bajan por el río y a las hembras cercanas. Estas captan claramente el mensaje, aunque su llamado esté fuera del alcance de ser oído. Si un macho accidental o deliberadamente se introduce en su territorio, es visto de inmediato. El residente no quiere competencia para las hembras en su zona. Pocas ranas se han adaptado a vivir en ríos y riachuelos de corrientes rápidas. Sus suaves y delicados cuerpos podrían resultar destrozados si son golpeados contra las rocas. Pero una curiosa rana vive entre las cascadas y torrentes de la costa pacífica noroccidental de los Estados Unidos. La rana de cola parece como si no se hubiese desarrollado más desde su estadio de renacuajo. Solo los machos tienen este extraño apéndice. Si intentara fertilizar los huevos que reposan en el cuerpo de las hembras, vertiendo esperma sobre estos como lo hacen todas las demás ranas, su leche sería arrastrada por la corriente. La falsa cola dirige la esperma sobre los huevos cuando se están depositando, asegurando que sean fertilizados. Los renacuajos eclosionan en un mundo de agua a borbotones, pero están bien adaptados. Sus bocas están en el centro de una gran ventosa que los mantiene anclados a la roca al tiempo que raspan las algas que están allí. Su forma sinuosa permite que el agua fluya libremente sobre ellos mientras se alimentan. Los torrentosos riachuelos de Camerún, en África Occidental, son el hogar de otra rana curiosa cuyo acertado nombre, aunque inexacto, describe su apariencia. Solo la rana peluda macho tiene pelo. No es pelo del todo, sino largos jirones de piel. Todas las ranas sustituyen la respiración absorbiendo el oxígeno del agua a través de su piel. Al aumentar su área de piel, con estas salientes como cabellos, esta rana puede permanecer sumergida durante períodos más largos, una posible ventaja cuando se trata de aparearse en las corrientes. Pero algunas ranas han aprendido a sobrellevar la vida dentro y alrededor de las aguas torrentosas de una manera completamente diferente. Las riberas de los ríos de Centro y Suramérica son el hogar de una de las más grandes ranas arbóreas. Durante la temporada de reproducción, la selva hace eco al llamado profundo de la rana arbórea herrera.
El llamado de los machos se escucha por lo general a unos 10 metros o más de la vegetación que rodea el río. Su intención es atraer una hembra. Ella prefiere los machos con la voz más grave, ya que normalmente es una señal de su tamaño. Entre más grande sea el macho, mejor para la hembra. Cuando llega una hembra, éste se dirige a la orilla de la corriente, donde ya ha empezado a excavar un pequeño estanque del tamaño de un plato. Aquí continúa su trabajo. Aquí es donde su trabajo adquiere importancia. Entre más grandes sean su cuerpo y patas, mayor será el estanque que haga. Cuando ha terminado, llama de nuevo a su pareja. Y ella salta para inspeccionar su trabajo. Mientras ella deposita sus huevos, el macho los fertiliza al entrar al agua. Depositará 300 o 400 huevos en su criadero privado, libre de los predadores, que los devorarían si fueran depositados directamente en el río. Una vez terminan, las ranas adultas dejan su nido y regresan a los árboles. La sincronización de este comportamiento es crucial. Construyen su nido al comienzo de la temporada de lluvias. Los huevos continúan desarrollándose con seguridad durante varios días, pero mientras las lluvias caen, el nivel del río empieza a aumentar al punto que el nido se anega y su contenido es arrastrado hacia el río. Pero entonces ya el nido está lleno de renacuajos bien desarrollados que tienen al menos la oportunidad de sortear los peligros que merodean el agua. Finalmente se dirigirán hacia la relativa seguridad de los árboles como diminutas ranas. Las ranas arbóreas no son ágiles trepadoras, tienen unos dedos acolchados supremamente adaptados que les ayudan a aferrarse de las hojas y ramas. La parte de abajo de cada dedo aplanado es una masa de diminutas estructuras como mosaico y glándulas secretoras de mucosidad que funcionan como pequeñas ventosas. Presionar el cuerpo contra la hoja también les ayuda a aumentar la adherencia. Pero hay también algunas ranas arbóreas que se han convertido en demasiado grandes para la vida entre los árboles. Esta gigante de Vietnam es tan grande como el puño de un hombre, y a pesar de sus enormes dedos acolchados, tiene dificultad para apoyar su enorme masa en los tallos de las plantas. Algunas especies han desarrollado sus pies y dedos hasta los extremos. La rana voladora en verdad no vuela, pero planea desde la cima de los árboles para escapar al peligro. El dilatado tejido en sus patas amortigua su descenso, y sus dedos acolchados le permiten mantener la adherencia cuando aterriza. Arriba en los árboles se puede vivir a un ritmo mucho más pausado, ya que hay menos predadores. La rana mono gigante de Brasil vive un ritmo lento en la cima de los árboles, como un equivalente anfibio del camaleón,
pocas veces se aventura en el suelo. De hecho, muchas especies de ranas arbóreas, como esta especie ecuatoriana de brillante colorido, nunca abandonan los árboles tan pronto son adultos. Hacen su llamado, encuentran pareja y hasta depositan sus huevos entre las ramas. Esparcen sus pegajosos huevos a lo largo de las ramas más resguardadas, seguros de los predadores y directamente encima del pantano. Cuando los renacuajos eclosionan, caen al agua debajo donde completarán su desarrollo. La cubierta gelatinosa que los protege de la deshidratación también los resguarda de carroñeros como las hormigas. Ecuador es el hogar de algunos anfibios espectaculares como esta rana hoja, cuyo color y forma le proporcionan un excelente mimetismo. Esta también deposita sus huevos bien lejos del suelo. Las branquias como plumas de los renacuajos son claramente visibles. La rana hoja deposita unos pocos, pero grandes huevos, así que cuando emergen los renacuajos están más maduros y son capaces de moverse rápidamente para escapar de los predadores. Cerca, otra especie de rana mono está llamando una hembra. A su croar, añade un ocasional destello de sus ijadas amarillas. La selva resuena cada noche de docenas de especies diferentes de ranas llamando por una pareja. Los esfuerzos de la rana mono han producido fruto y este y su pareja están ocupados preparando un nido de hojas para sus huevos. Cuando los huevos son depositados, las hojas son envueltas alrededor de estos y pegadas con su cubierta gelatinosa. Una vez completado el nido, el macho y la hembra se separan. Su nidada está a salvo de la mayoría de los predadores. La mayoría, pero no todos. La serpiente arbórea de nariz roma es una especialista en devorar huevos de rana y puede rastrear un nido usando su sensitiva lengua. Pero esa gelatina pegajosa que mantiene compactado el nido hace difícil para la serpiente devorarlos. Hace que desprenda un par de bocados y deje el resto del nido intacto.
10 días después, los huevos están listos para eclosionar. Tan pronto esto sucede, el nido empieza a desmoronarse. Los renacuajos se deslizan y avanzan buscando el fondo del nido y luego caen al agua de abajo. Mientras algunas ranas se han tomado los árboles en esta parte del mundo, otras se han tomado las cuevas y protegen sus huevos de una manera completamente diferente. La primera evidencia de ranas aquí son sus curiosos y pálidos renacuajos que habitan los estanques de la cueva. Las ranas mismas están bien mimetizadas y frecuentemente solo son vistas cuando producen sus enormes y espumosos nidos. La espuma es una mezcla de mucosa y secreciones internas que tanto el macho como las hembras desprenden con sus patas traseras. Los cremosos huevos aparecen por separado y son depositados en la espuma. Los renacuajos se desarrollan dentro de la espuma antes de que finalmente la abandonen y empiecen a nadar en el estanque. Las dos grandes manchas que normalmente están cubiertas por las ancas de la rana están diseñadas para amedrentar a los predadores. Pero estos nidos espumosos no son los únicos en el mundo de las ranas. Las zonas más húmedas del trópico africano son el hogar de una enorme variedad de ranas y sapos. Una especie ha combinado la seguridad de una nidada arbórea con la protectora humedad de la espuma. Esta es la rana arbórea nido de espuma. Una hembra solitaria da los últimos toques a su nido. Pero justo cuando una táctica antipredador evoluciona, un predador encuentra la manera de eludirla. Pero sorprendentemente el predador en este caso es otra rana. Sorprendentemente porque las ranas normalmente descubren su presa por el movimiento. Pero aquí las ranas rojas puntiagudas han aprendido de alguna manera a descubrir y asaltar los nidos de espuma en los contados minutos críticos antes de que éste endurezca. Las ranas rojas se zambullen y tragan bocados de huevos y espuma. Este comportamiento pocas veces ha sido visto y nunca antes había sido filmado. Días después, cuando el nido se ha ablandado y los renacuajos empiezan a eclosionar, las ranas rojas regresan a darse el festín con las resbalosas larvas. Las ranas rojas son estrictamente nocturnas, así que cualquier nido que sea construido o eclosione durante el día escapa a su atención. Más de 200 renacuajos emergen de un nido que no ha sido perturbado. Las larvas sobrevivientes caen al agua, donde nuevos peligros les esperan entre las algas y las grandes hojas de lirio. La rana arbórea nido de espuma posee otra sorprendente aptitud que la ayuda a sobrevivir.
En vez de buscar abrigo para evitar el calor solar, esta rana puede permanecer totalmente expuesta al sol durante todo el día. Cambia de color hasta alcanzar casi el blanco para reflejar el calor y tiene una piel casi impermeable que evita la deshidratación. Otras ranas sobrellevan la deshidratación de una variedad de maneras. Quizás la más extraña sea la de la rana mono del Chaco. Esta rana habita en la calurosa región del Chaco, en Paraguay y Argentina, y evita la deshidratación produciendo una especie de cera en unas glándulas especiales localizadas en su lomo. Pero tiene que asegurarse que la cera se expanda alrededor de todo su cuerpo, en todos los rincones y ranuras. Tan pronto está satisfecha de que el trabajo se ha realizado apropiadamente, se puede establecer en una rama protegida completamente de la luz solar por su nueva cubierta a prueba de agua. Es su asombrosa habilidad para evitar la pérdida de agua que ha hecho capaces a algunas ranas de conquistar el más cálido de los desiertos del mundo. El desierto de Arizona en el sudoeste americano es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, un lugar casi seguro donde no tendría cabida un anfibio amante de la humedad. La tarántula con su coraza quitinosa encuentra perfecto su hogar aquí. Como el sapo cornudo, no es un sapo del todo, sino un lagarto con toda la protección que sus escamas le proveen. La tarántula pasa la mayor parte del día en su profunda y fresca madriguera, un hogar que comparte con un compañero muy diferente, un sapo de boca estrecha. El sapo paga por su alojamiento atrapando cualquier hormiga o las diminutas avispas parásitas que puedan significar una amenaza para los huevos de las tarántulas o sus crías. La parienta cercana del sapo, la rana hocico de cerdo, hace su propia madriguera y pasa la mayor parte de su vida bajo tierra. Su cabeza claramente puntiaguda forma una excavadora ideal. Estas ranas también se aparean bajo tierra en una cámara del tamaño de una pelota de golf. Aquí al final de las lluvias, la hembra deposita y cuida su nidada de varios centenares de huevos. Estos eclosionan en solo una semana y al principio serpentean en el suelo húmedo. Mientras se hacen más móviles, empiezan a deslizarse en el lomo de la hembra. Cuando el nivel del agua en el estanque cercano aumenta, ella cava un túnel para sus vástagos. Entonces estos avanzan hasta allá para completar su desarrollo en el agua. La hembra permanece bajo tierra. Los anfibios que habitan en el desierto tienen que cavar mucho más profundo si quieren evitar la deshidratación. El sapo de espuelas pasa al menos 9 meses del año sepultado casi 1 metro debajo de la superficie agrietada. Solo la llegada de las fuertes lluvias lo despertará. Emergen al desierto bajo la protección de la oscuridad.
Ahora están en una carrera contra el tiempo. Deben encontrar una pareja y desovar inmediatamente si quieren que sus renacuajos tengan una oportunidad de sobrevivir en los temporales estanques del desierto. Es ahora cuando son más vulnerables. La heterodón se alimenta de lagartos y roedores del desierto durante la mayor parte del año, pero durante las lluvias su presa favorita son los sapos de espuelas. Su técnica consiste sencillamente en tragárselos enteros y vivos. Puede devorar una media docena en una sola noche. Pero hay muchos miles congregados para reproducirse en los estanques. Una sola hembra puede depositar 1 millar de huevos en una tarde, dispersos sobre la vegetación. El agua está caliente a más de 30 grados centígrados y los huevos se desarrollan rápidamente. Al amanecer ya se han liberado de sus cápsulas gelatinosas. Los adultos deben regresar a sus madrigueras antes de que salga el sol, pero emergerán durante las siguientes tardes para alimentarse y recuperar sus reservas de nuevo. Pronto los estanques del desierto se llenan de renacuajos. Los renacuajos de espuelas se desarrollan más rápido que los demás. Pueden transitar de huevos a renacuajos en 2 semanas, mientras que las demás especies tardan entre 2 y 3 meses. Entre más profundo sea el estanque, más tiempo demorará en secarse, pero hay allí una gran oportunidad para los predadores acuáticos como la larva del escarabajo. Los estanques someros rápidamente se evaporan al sol, pero muy pocas veces albergan insectos acuáticos. Bajo estas condiciones de hacinamiento, los renacuajos asumen una drástica estrategia de supervivencia. Se vuelven caníbales y devoran a sus hermanos en un esfuerzo por desarrollarse más rápido. Ahora están al alcance de predadores terrestres como el escarabajo tigre. Vadean las partes más bajas y arrastran los renacuajos hasta el barro. La carnicería del escarabajo importa poco al final. Todos los renacuajos en este estanque morirán cuando el agua se evapore. Aquellos que han sobrevivido a los predadores en los estanques más profundos están ahora dejando el agua como pequeños sapos completamente desarrollados. Aunque todas las ranas necesitan de humedad, hay algunas que se han hecho completamente independientes del agua. En Nueva Zelanda, la rana de Archie deposita solo 1 o 2 huevos bajo los escombros del bosque. Aunque este está húmedo, no hay estanques aquí. Eclosionan como renacuajos terrestres completos con 4 patas y una gran provisión de yema. Serpentean por entre los escombros y en el lomo de los padres, donde tendrá lugar el resto de su desarrollo. Muchas otras especies de rana también cargan sus renacuajos en sus lomos. Algunas han evolucionado formas de proteger sus huevos más allá. La alta meseta de los Andes ecuatorianos son el hogar de la rana marsupial. Solo las hembras hacen honor a su nombre por su gran bolsa que se extiende bajo la piel alrededor de todo su lomo.
Los renacuajos han estado creciendo aquí durante cerca de 3 meses y ahora es tiempo de liberarlos. Continuarán su desarrollo en los pequeños estanques entre la hierba. Un gran número de especies de rana ha estado decreciendo en los años recientes y al menos una docena de especies ya se han extinguido. Parece que aquellas ranas que viven a gran altura son particularmente vulnerables. La contaminación o el aumento de la radiación ultravioleta a causa de la reducción de la capa de ozono han sido señalados como posibles causas. Pero ahora se cree que el culpable sea un hongo cítrico acuático, que quizás también haya sido afectado por el aumento de los rayos ultravioletas. El problema es mundial, pero parece estar alcanzando niveles de crisis en las Américas y Australia. Pero hay algunas ranas que están mostrando signos de estarse adaptando bien al nuevo milenio. La rana arbórea de White es muy común tropezársela en Australia, en las letrinas o retretes. De hecho, es conocida como la rana retrete. Es fácil saber qué las atrae. Es relativamente fresco. Hay una constante fuente de agua dulce y hay abundancia de insectos atraídos por las luces nocturnas. Algunas terminan siendo arrojadas después de dar a los ocupantes humanos algún susto, pero pronto, en un día o dos, emprenden el regreso. Es esta facilidad de adaptación lo que ha llevado al éxito a las ranas en todo el mundo. Es posible que estemos al borde de perder algunas de las criaturas más asombrosas del mundo, cuya gran dependencia del agua pueda llevarlas a acercarse a un mortal hongo acuático.